Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Volkswagen Camiones y Autobuses. Volkswagen y TIP se preocupan por cuidar tu bolsillo y te ofrecen una opción de rentas mensuales. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos del transporte público en Morelos y el futuro de los pequeños empresarios. Nos acompañan Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación del Transporte de Morelos. Aurelio Carmona Sandoval, presidente de la organización Rutas Unidas de Cuernavaca. También nos acompaña Mario Hernández, coordinador general de Conturmex AC. ¡Comenzamos! Comenzamos esta transmisión de Diálogos de Movilidad en Casa. Muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más. Es un placer estar conectados con ustedes. Recuerden que estaremos esperando a lo largo del programa sus comentarios para poder leerlos. Un gusto saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez Pro. ¿Qué tal, Cris? Gusto saludarte, gusto saludar a la gente que nos acompaña a través de Facebook y la gente, como siempre lo decimos, a la gente que nos ve y nos ve mucho a través de las repeticiones también por esta misma página. Mire, seguimos recorriendo los estados de la República Mexicana para conocer la situación que vive el transporte público en cada uno de ellos, y hoy nos toca platicar con transportistas de mucha importancia en el estado de Morelos, como usted lo vio en la presentación. Tenemos y tendremos la oportunidad de platicar con ellos, pero antes de hacerlo, quiero saludar a nuestro amigo y promotor de esta mesa, don Mario Hernández. Don Mario, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Fernando, muchas gracias, Cris, Dagoberto, Aurelio. Me da mucho gusto poder dirigirme a ustedes una vez más, como normalmente lo hacemos, a través de estos diálogos, a través de Pasajero 7. Desde el inicio, como siempre hemos dicho, es un importante espacio para que los transportistas también tengan una comunicación directa, no solamente con los medios, sino con aquellos compañeros en los estados. Hemos recorrido prácticamente ya la República, hemos estado en el norte, en el sur, en el centro, y esto nos ayuda a tener un concepto bien equilibrado de la situación actual del transporte a nivel nacional. Muchas gracias por participar y los invitamos a escuchar a nuestros compañeros invitados, y también los conceptos que ustedes quieran vertir, con mucho gusto serán bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias, don Mario. Me gustaría empezar platicando con Aurelio Carmona. Él es presidente de la organización Rutas Unidas de Cuernavaca. Don Aurelio, ¿qué situación se vive en Cuernavaca respecto al transporte público en esta época de pandemia? ¿Qué tal, Fernando? Pues buenas noches a todos. Mario, Cristela, amigo Dagoberto, pues los saludo con un gran afecto, y pues comentarles que la pandemia, yo creo que no nada más en Morelos como transporte nos ha perjudicado, yo creo que es a nivel, ahora sí que internacional, y las cosas sí se han complicado bastante, Fernando. Yo creo que todos sabemos que en dado momento pues la cuestión del combustible nos pega, los mantenimientos que tenemos que hacerle a los camiones Mercedes, pues te das cuenta, aquí en Morelos estamos trabajando hasta un 50% de unidades. Un día trabajan unos y al otro día trabaja el otro 50%. Entonces sí está muy complicado, aunque pues ya el estado de Morelos pasó al semáforo amarillo. Quiero comentarte que aunque haya pasado semáforo amarillo, la cuestión de lo que nos reditúa como transporte, pues es todo lo que movemos del estudiantado. Y si te das cuenta, pues no hay estudiantado, todo está por internet, y bueno, yo creo que pues para todo está complicado. Le preguntaría justamente lo mismo al señor Dagoberto. ¿Cuál ha sido su experiencia y qué ha escuchado de sus socios, de la gente que está con él en las rutas, de cómo se está viviendo la pandemia y qué están haciendo, porque ya pasaron meses, qué están haciendo para enfrentarla? ¿Cómo han resuelto algunos de los problemas más importantes?
Bueno, primero buenas noches a todos los que estamos conectados en este programa, lo novedoso que hoy en día se tiene vía Zoom, porque desafortunadamente pues no puede uno tener reuniones, juntarse para poder compartir todo lo que está pasando. Yo creo que esta pandemia nos ha venido a afectar pues a todititos, ¿no? En el caso del sector del transporte, pues sí es muy complicado porque nuestros ingresos pues están muy, muy bajos. Algunos dicen, oigan, ¿y cómo le están haciendo para vivir si no tienen ganancias? Pues no tenemos ganancias efectivamente y no da ni siquiera lo que estamos sacando para el mantenimiento mínimo que se tendría que tener de las unidades. Pues ¿qué es lo que nos estamos comiendo? El producto que hemos tenido de sacrificio y esfuerzo, pues la unidad es lo que nos estamos comiendo. Para el otro año ese vehículo ya va a tener un año de depreciación y como las autoridades, pues a nivel creo que nacional, pues insisten en que los vehículos deben de ser 10 años independientemente de la marca y de las capacidades, ¿no? No todos los estados estamos igual en ese sentido, pero en el caso de Morelos, pues yo creo que es una situación muy complicada porque, bueno, nosotros enfrentamos hace 2 años a un gobierno que quería forzosamente que entráramos a un proyecto atentando contra los compañeros permisionarios. Afortunadamente no lo logró, pero pues hoy decimos está muy complicado el asunto porque no se tiene los recursos suficientes para hacerle frente. ¿Qué dicen nuestros agremiados? Hagan algo. Les decimos, ¿qué se puede hacer? Más que esperar. Los gobiernos no están dispuestos a soltar dinero como para dar un subsidio. Nosotros, por ejemplo, diríamos, sería muy excelente que los gobiernos en los estados dieran un subsidio, por lo menos del 50% de combustible, que es lo que más nos pega. Pero tal parece que los gobiernos locales y los gobiernos del gobierno federal, pues no están en esa disposición de apoyar al sector del transporte. Entonces, bueno, pues esas son las desventajas que tenemos y bueno, a ver hasta cuándo aguantamos. Me gustaría que me platicara Aurelio y Dagoberto, quiero empezar con Aurelio, ¿cómo es la organización del transporte en Morelos? ¿Qué tantas empresas existen? Por ejemplo, Aurelio, usted es presidente de una organización, Rutas Unidas de Cuernavaca, ¿siguen trabajando como hombre camión? Platíquenos, por favor, ¿cómo están organizados? Sí, Fernando, claro que sí estamos trabajando como hombre camión en algunas rutas. La mayoría, pues he estado, se dice que es como hombre camión, pero en realidad es como si fuera empresa, ¿no? Pero sí, te vuelvo a repetir, nos organizamos para ver qué es lo mejor que nos conviene en cada una de las rutas. Aunque se dice, pues las rutas son lo mismo, pero no, porque cada ruta tiene su administración, tiene ahora sí que su propio personal y en el cual pues todos buscamos la manera de sobresalir adelante. Bien decía por allí el compañero Dagoberto, las cuestiones de que hoy nos ayudarían mucho por parte del gobierno estatal y cómo no también el federal, es a que nos subsidien el combustible o parte del combustible, diría yo. Y la verdad es que hoy en día, haciendo una solicitud por medio de la organización Rutas Unidas y apoyando otras organizaciones, hemos buscado la manera que nos apoye el gobierno estatal y comentarte que pues, ahora sí que pues, lo vieron con buenos ojos. Desafortunadamente no hay recursos que alcance. Hoy en día nos están entregando una tarjeta que nos da la capacidad de obtener 5,000 pesos por cambiarlos por combustible, ya sea diésel o gasolina, dependiendo la unidad, el combustible que trabaje, ¿no? Entonces, te vuelvo a repetir, aunque son 5,000 pesos que nos están dando en estos momentos, porque la semana pasada, que fue el día 18 y 19, fue cuando nos empezaron a entregar las tarjetas. Lógico, llevas un proceso. ¿Tiene un apoyo de forma mensual, Aurelio? No, fíjate que ahorita es única y es un apoyo que en algún momento nos sí que tenemos que reembolsarla hasta el día 31 de diciembre. Así como están las cosas, quiero decirte que, pues la verdad, sea el que no agradece algo pequeño, mucho menos, pues así que en grandes cantidades, ¿no? Yo creo que
estamos haciendo el esfuerzo. Yo creo que el gobierno del estado, por medio del secretario de Movilidad y Transporte, el licenciado Víctor Mercado, pues quiere apoyarnos con más, pero pues yo creo no hay la manera o no se ha aterrizado todavía para que puedan, a lo mejor para que puedan ser pues mensuales, ¿no? Porque si aquí me preguntas cuánto es el gasto del combustible de un camión Mercedes, pues yo te voy a decir que son 1,500, 1,300 pesos que gastamos al día. ¿Por qué? Porque nada más nos echamos 3 vueltas, te vuelvo a repetir, antes eran 4 vueltas, pero dependiendo la demanda de los propios usuarios, pues tenemos que reducir. Y yo creo que... Déjenme entender un poquito el tamaño del problema. ¿Cuántas unidades, por ejemplo, representa la organización que usted preside? Un promedio de 800 unidades. ¿Y hoy se trabaja a qué capacidad del aforo ahorita versus antes de la pandemia? ¿Qué porcentaje traen de ocupación? Mira, ahorita traemos algunas rutas, traen una capacidad te vuelvo a repetir, del 70, del 60, del 50 hasta del 40. Si me preguntas por ruta 1, que en realidad es una ruta que vive de los estudiantes porque llega a la universidad está cerrada, pues la verdad es que esa ruta pues, está tronada. Está tronada porque no tiene ingresos suficientes, ellos descansan hasta el 60% de sus unidades. Entonces, otras rutas trabajamos al 50, otras al 70, y así nos vamos organizando. A lo mejor, te vuelvo a repetir, los que trabajan el 50% un día, al otro día descansan y trabaja el 50% que descansó un día anterior. Entonces, las cosas están muy complicadas. Nosotros no vemos, ahorita que lo que estamos haciendo, como ustedes decían, que en lugar de meter a las unidades, pues preferimos pararlas y buscar la manera de meter una unidad más pequeña, que son las Urban o las Toyotas AIC, en las cuales pues es menos el mantenimiento, pero de ingreso sería lo mismo, ¿no? Entonces, pero ahí lo que nos ayudaría es que esas unidades, el mantenimiento es más bajo. Vamos a seguir platicando con ustedes sobre cuál es la situación. Ya hablábamos un poco de los apoyos, de la estructura también del transporte público de Morelos, pero antes vamos a un mensaje de nuestros patrocinadores. Continuamos platicando sobre la situación del transporte público en el estado de Morelos y continuando con la charla, me gustaría preguntarle al señor Dagoberto ¿en qué proceso estaban? Es decir, ¿qué quedó o qué se ha atrasado a raíz de la pandemia? ¿Estaban en algún proceso de regulación, de renovación de unidades? ¿Qué proyectos había en puerta para mejorar el servicio que se han quedado un poco en pausa o se han ido mucho más lento de lo esperado? Mira, los procesos que veníamos acordando con la Secretaría de Movilidad, primero es de que íbamos a entrar a una mejora de nuestras unidades. Quien tuviera la capacidad económica para renovar su parque vehicular le tendría que entrar por ahí. Por otro lado, quien no tuviera esa capacidad económica, evidentemente siempre tocábamos los temas que son muy difíciles para el gobierno, porque los ajustes a las tarifas siempre es un asunto pues antipolítico, ¿no? Antisocial. Entonces, veníamos platicando con ellos, les decíamos que nuestro pues incremento que tuvimos ya tenía más de 3 años que se había dado, con un costo de combustible completamente diferente a lo que se desplazó, y le decíamos que bueno, pues que era el producto que nos estaba comiendo considerablemente y que parte de nuestros ingresos, el 50%, se va para combustible y el otro 50% es lo que nos queda para nosotros. Le decíamos que no era factible pues salir adelante
Entonces, ahí, con ellos planteábamos desde que llegó este gobierno, que va a cumplir 2 años en estos próximos días, les decíamos que, bueno, pues que era algo que había dejado alargar el gobierno anterior y que era algo que ellos tenían que ver. Y efectivamente se venía platicando con ellos, inclusive se le pidió a la Universidad del Estado que hiciera un diagnóstico de la manera como veníamos operando, de manera financiera, de manera modelos y cómo estábamos integrados. Desafortunadamente llega la pandemia y ya no fue posible pues que se concluyera porque la universidad tuvo que cerrar sus instalaciones, la propia Secretaría de Gobierno y muchas dependencias de gobierno pues están hasta la fecha cerradas. Nosotros esperamos que ellos dicen que ya en próximos días se va a empezar a hacer una apertura, pero mientras que no regrese el estudiantado, pues es un 50% que nosotros tenemos perdido con el estudiantado y es lo que a todos los transportes de la República Mexicana es lo que nos da, pues efectivamente para que se pueda llevar a cabo pues, más ingresos, mientras que el estudiantado no esté, pues definitivamente no vamos a poder salir de esa situación. Entonces son de las cosas que traíamos con el gobierno del estado, de ver exactamente, y en ese ajuste que se hubiera podido dar con el estudio que estaba haciendo la universidad, pues obviamente pudiéramos haber encontrado pues acuerdos con el gobierno pues para ver qué nos daban y en dado momento a qué nos podíamos comprometer, ¿no? Okay. Muchas gracias, Roberto. Don Mario, platíquenos en su experiencia y por lo que estamos escuchando con los invitados, ¿a quién le pega más esta crisis de pandemia? ¿A los transportistas organizados como hombre camión o a los transportistas organizados como empresa? Bueno, desafortunadamente, debes de acordarte que al inicio de estos diálogos hablábamos del rescate del transporte, en particular al hombre camión, porque al principio, a principios de marzo que se comenzó esto, mirábamos muy complicado el asunto de que el hombre camión pudiera sobrevivir una crisis de 3, 6 o más meses. Ahorita ya estamos hablando y ya se ha hablado mucho de que esto va a continuar quizás 2 años. Algunos compañeros no miraron a futuro y comenzaron a hacer planes, por ejemplo, los que tenían deudas con las empresas que surten los autobuses, comenzaron a hacer planes de financiamiento a 3 meses, a 6 meses, manejar la deuda, etcétera. Solamente un caso que yo conozco, dijeron, no podemos negociar la deuda a 3 meses ni a 6 meses, sino hasta que realmente esto termine. Yo creo que fue una determinación muy buena. Desgraciadamente, los que dijeron 3 meses, pues rápido les llegó la lumbre a los aparejos, como se dice. A los que dijeron 6 meses igual, porque ya llevamos más de 6 meses con este proyecto. Y esto ha ocasionado, desgraciadamente, que muchas rutas de transportistas, como es el caso de Saltillo, por ejemplo, que recientemente me avisaron, hay un problema muy grave ahí en Saltillo, porque el problema es que están las rutas dejando de funcionar porque no pueden pagar. Entonces, están negociando la deuda, pero ya no con las empresas a las que les deben, sino negociando quién puede encargarse de la deuda. Y eso significa desaparecer como transportistas. Entonces, ese problema se está haciendo muy grave. No queremos que eso suceda en Morelos, por supuesto. Parece que las deudas en Morelos no están tan graves como en otros lugares. Ya nos platicarán Dagoberto y Aurelio. Pero el problema se viene muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar alternativas. Ya en algunas ciudades se han puesto a trabajar los compañeros, no mirando el problema de la pandemia como una cosa que se va a solucionar en breve, sino a largo plazo. Y entonces están buscando alternativas. Dagoberto hablaba del combustible, por ejemplo. Aurelio hablaba de un subsidio. Yo desde el principio dije que los subsidios, no era yo muy partidario de los subsidios, porque desgraciadamente los gobiernos lo utilizan o lo etiquetan como parte política, y eso lo sabemos.
Y pues claro, el transportista lo que le den, qué bueno, ¿no? Pero el asunto está en que ahorita, en la actualidad, tanto autoridades del transporte como los gobiernos municipales o estatales deberían de recurrir a los apoyos al transporte generando apoyos de ayuda, no haciendo reglas locales como el asunto de la sana distancia, que desde el principio, desde la primera reunión que tuvimos en este medio, decíamos que iba a ser muy complicado. El que subamos al 40 o el 50% del transporte a los autobuses y llevemos un aforo limitado, eso ocasiona un trastorno directo en la tarifa de los compañeros. Entonces, con una tarifa baja y poco aforo que nos permitan tener en los autobuses, pues eso viene a redundar en una situación muy grave económicamente hablando. Yo comentaba al principio con ustedes, que hice un viaje a Guadalajara recientemente y es triste decirlo, los aviones van llenos completamente. Entonces no hay sana distancia. ¿Y por qué no se exigen al transportista, el transporte urbano, la sana distancia, el aforo limitado, cuando otros medios de transporte son masivos, vamos a llamarlo? Entonces, estas cosas yo creo que se tienen que tratar a nivel local y lo digo abiertamente a los compañeros que son líderes de muchos años, los conozco de hace muchos años, que yo creo que tienen que ir pensando cómo manejar esa situación con las autoridades y poco a poco que nos den la oportunidad de que el aforo sea pues, lo más rentable posible y también, si hablamos de tarifa, pues que la tarifa se pueda manejar y otro tipo de apoyos que hay que buscar. Gracias, don Mario. Preguntarle al señor Aurelio, aquí hay algunos comentarios ya de quienes nos están viendo y el señor Jesús Caballero, a quien saludo con gusto, nos comenta justo que este ejercicio de diálogos de movilidad al Consejo Ciudadano de Transporte de Sonora le ayuda para hacer comparativos de lo que está pasando a nivel nacional en materia de transporte público. Y entonces nos deja algunas preguntas que me gustaría que me ayudara a contestar. ¿Cuál es la tarifa actual del pasaje para el usuario? Uno, al usuario en general, y si hay subsidio para los estudiantes, ¿cuál es el subsidio si lo hace el gobierno? Sí, mira, tenemos una tarifa de 8 pesos la mínima, y lo que tenemos subsidiado aquí en Morelos es a la gente de la tercera edad, con el 50%. Es lo único que tenemos de subsidio al pasajero. Es decir, a los estudiantes no se les subsidia, ¿no? A los estudiantes no. Por eso nosotros decíamos que al transporte aquí en Morelos nos pega mucho cuando no tenemos estudiantado, cuando hay vacaciones, pues también nos pega demasiado. Más con esta pandemia, pues lógico que no, pues no podemos despegar, ¿no? Okay. También preguntarle, ¿cuál es el procedimiento en Morelos para fijar o actualizar las tarifas de transporte urbano y cómo están al respecto? Mira, en cuestión a lo que es la tarifa, cómo se sube, pues yo creo que anteriormente ha sido a lo mejor políticamente, porque tenemos que hablarlo transparente. Hoy en día estamos haciendo un ejercicio, como decía el compañero, de hasta la universidad por medio del Ejecutivo, que invitó al rector de la Universidad del Estado de Morelos para que hiciera un análisis, viera cómo pudiéramos llegar a una tarifa en la cual pudiera ser, pues, que no pegarle tanto al bolsillo de los usuarios, pero también en que nos ayudara a nosotros a poder pagar las unidades. Hay compañeros que pues también ya tronaron porque no pueden pagar ese tipo de unidades Mercedes, que en dado momento están pagando 35, 37 mil pesos al mes por esas unidades que sacaron. Como decía ya el compañero Mario, pues yo creo que no se previó esta situación que estamos pasando, y te imaginas, para que esas unidades de más de 1,5 millones de pesos estén rodando en las calles y no podamos mantenerlas, pues ahora sí que sí estamos tronando. Por eso estamos buscando la manera de renovarlas por unidades más chicas. Okay. Fer. Gracias, Cris.
Para el señor Dagoberto, ¿qué pasaría entonces si por alguna razón no se recibe ningún subsidio y la pandemia se prolonga como se prevé para mediados del 2021? ¿Qué se tiene pensado hacer para seguir subsistiendo y otorgando el servicio, que además es fundamental para la vida de Morelos y de Cuernavaca? Mira, yo creo que vamos a estar muy pendientes y nosotros pensamos de que el país no va a aguantar con esta recesión que se tiene de hasta el 2021. Nosotros pensamos de que cuando mucho, el próximo año en enero, esta situación ya debe de cambiar. Si no fuera así, sí ya tendríamos que replantear la manera de subsistencia, y ahí sí ya tendríamos que platicar ya bien con el gobierno, pues para ver qué es lo que va a pasar. Quiero comentarles de que yo creo que está pasando a nivel nacional. Yo creo que ahorita lo que nos está salvando es finalmente que somos el hombre camión, porque a las empresas no le está yendo nada mejor que a nosotros. A lo mejor pueden tener como empresarios gente que tenga mucho poder económico. En el caso del hombre camión, pues podrá haber quien tenga y quien no tenga, pero afortunadamente yo sigo insistiendo que el hombre camión tiene más posibilidades de salir adelante que las propias empresas por la situación de que pues por lo menos te puedes subir a trabajar. Y en el caso de los empresarios, pues ya no se suben a trabajar. Aquí, si no hay las ganas suficientes, bueno, pues lo que vamos a generar, me subo a trabajar y los operadores se van a tener que quedar un ratito y esos son los que van a empezar a pagar las consecuencias porque el desempleo va a estar al orden del día. Muchos de los concesionarios que estamos como hombre camión, pues tenemos a los hijos que trabajan en alguna unidad, tienes al sobrino, pero de alguna manera lo vas a echar a caminar. Entonces sí tenemos que contemplar muy bien de que en el momento como estamos tenemos mucha gente parada y se va a convertir en un problema social. Entonces después ya no vamos a salir a reclamar por mejores modelos, vamos a salir a reclamar por la subsistencia que tenemos que tener. Yo espero que finalmente por bien de este país y no haya un brote social como pareciera que todos vamos a tener que salir a pelear por la chuleta y en algún momento pues pedirle al gobierno, ¿sabes qué? Pues vamos a necesitar dinero pues para poder subsistir y poder comer. Mucho compañero ya ha empezado a vender sus unidades que dicen, no, a mí esta ya no me da, la voy a vender. Hay quien opta y si hay quien le adquiera los beneficios de su concesión, pues las están soltando. Algunos otros están aguantando con la finalidad de que efectivamente para el próximo año las cosas sean diferentes. Pero yo creo que el 21 va a ser coyuntural para todo el país. No creo que vaya a haber transportista que vaya a aguantar las cosas como están. Digo, no sé, en otros estados creo que alguien se está conectando ahí para decir, oigan, pues, ¿qué pasa en Morelos? Aquí tenemos cuentas hasta 200 pesos diarios. Y la más que lleguemos a tener, yo creo que está hablando de 600 pesos, lo que más está percibiendo. Ante esas situaciones económicas, yo no sé quién vaya a poder aguantar, ¿no? Yo no sé si en otras partes de la República habrá alguien que tenga esos ingresos que estamos teniendo nosotros aquí en Morelos. Señor Dagoberto, pero usted habla de la fortaleza del hombre camión en este caso, pero no es más débil en una lucha larga como se plantea ya de entrada esta pandemia, es decir, como usted dice, algunos ya están vendiendo sus unidades y tarde o temprano tendrán que salir a decir que no pueden y que necesitan más subsidio o apoyos distintos para poder pagar sus unidades o para salir adelante. Si no están unidos, si no tienen el respaldo que les da una estructura de una empresa, ¿cómo lograrían esto a largo plazo? A ver, somos hombre camión, pero tenemos una administración tipo empresa, porque si nos organizamos, por ejemplo, para comprar llantas, comprar aceites, mantenimientos, tener, en vez de comprar seguros, tenemos unos fondos de garantía de manera internos y que le damos nosotros. Sí tenemos organización en ese sentido, ¿eh? O sea, las concesiones no están a nombre de una persona moral, sino las concesiones están a nombre de una persona física. Las personas físicas son dueños
dueñas de su unidad. En el caso tenemos empresas también que aquí hay, y nosotros no vemos que ellos estén mejor que nosotros, ¿eh? Yo veo que ellos están mucho más mal que nosotros y siendo empresas. Por eso nosotros decimos, sí, estamos contentos con ser hombre camión, pero tenemos organización tipo empresarial. Gracias, señor Dagoberto. Aurelio, ¿ha habido un incremento en el costo para poder cumplir con las normas sanitarias, es decir, los gastos en gel, en la sanitización de las unidades? ¿Qué acciones están tomando en Morelos? Y también me gustaría preguntarle, ¿ha percibido que la gente pueda tener desconfianza de subirse al transporte público? Son esas dos preguntas para Aurelio. Muchas gracias. Sí, mira, a ver, en cuestión a lo que estamos haciendo ahorita los transportistas, en tener las medidas sanitarias, comentarte que el gobierno del estado, por medio de la Secretaría de Salud, nos estaban apoyando, 5 meses nos apoyaron en cuestión a sanitizar las unidades. Las puras unidades, ya el gel antibacterial o el gel, o líquido antibacterial, ese pues corre por la cuenta del propio transportista. Entonces, como te vuelvo a comentar, pues nosotros también nos organizamos para comprar entre más volumen, pues más bajamos el costo de lo que tenemos que tener para prevenir la cuestión de la pandemia. Entonces, hacíamos referencia con los operadores, que por ahí también con cloro, con agua, a que limpiaran todos los tubos, y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que siempre lo hemos comentado a los operadores, a los propios presidentes de cada ruta, que no nos quedemos cruzados de brazos, que no bajemos la guardia, porque pues ahora sí que no queremos que suceda un brote por la cuestión de la pandemia. Hoy en día quiero comentarte que por medio de la Secretaría de Salud, ya no nos está apoyando, nos apoyó nada más 5 meses, pero nosotros no dejamos de buscar la manera cómo sanitizar nosotros. Nos buscamos que comprar nosotros la bomba, los líquidos, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces no dejamos y no estamos cruzados de brazos. ¿Por qué? Porque al inicio decían que pues el mayor riesgo para poderse infectar pues es en el transporte. Y yo creo que hoy les demostramos a la ciudadanía o a los usuarios que precisamente estamos buscando o hacemos lo correcto, o hacemos lo que nos exige también las autoridades por medio de la Secretaría de Movilidad, hasta ponernos el cubreboca, porque es como dice el comercial, ¿no? Tú te cuidas, yo me cuido. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo. Bien, señor Aurelio, voy a continuar con algunos comentarios y preguntas. Me gustaría justo preguntarle a usted, ¿a quién le corresponde o quién tiene atribución para fijar o actualizar las tarifas que tiene el transporte público? El único que está facultado es el gobernador del estado. No hay un secretario, un director de transporte que él pueda autorizar esa tarifa. Entonces, el único es el ejecutivo, por medio del secretario, cuando hacemos los trabajos que nos piden, y pues que ya en dado momento nosotros íbamos muy avanzados, nos pidieron un estudio socioeconómico, ya lo teníamos, precisamente la universidad estaba haciendo lo propio también, y el único que autoriza es el ejecutivo. Perfecto. Voy a continuar leyendo algunos de los comentarios que han dejado quienes están conectados. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido a lo largo de estos minutos. En torno a lo que había comentado don Mario y también ustedes los participantes en esta mesa sobre la ocupación, el señor Genaro Torres Cruz, a quien saludo con gusto, dice, en algún momento lo comentamos, es necesario negociar que la ocupación no puede reducirse en horas pico, y lo aclara en otro comentario, dice, se sugiere una ocupación no menor del 70% en horas pico y 60% en horas valle, y provocar que circulen las unidades lo más ventiladas posible
y exigir cubrebocas a los usuarios, pero la autoridad también tiene que hacer su chamba de evitar el abordaje de usuarios sin cubrebocas. Y esto abre un tema interesante que ha ocasionado ya algunos videos que hemos visto virales en las redes sociales. Señor Dagoberto, ¿qué tal les está yendo con los usuarios? ¿Están adaptándose a las reglas? Si ven lleno la unidad, ¿no se suben, usan cubrebocas o hay resistencia todavía? Mira, nosotros no tenemos ese problema porque ahorita en este momento ya no tenemos horas pico. La verdad, ya todas las horas, pues las unidades van pues casi vacías. Pudiéramos decir que los horarios, pues que puede ser de las 6 a las 9 de la mañana, habría que las unidades tendrían que ir, pues a más del 70%. Porque a veces ni con el 70% alcanza uno a cubrir los gastos y si no van las unidades con más de esa capacidad, es evidentemente que los gastos de operación nos comerían. Pero, como yo les decía, pues no estamos teniendo las ganancias o el dinero recaudado, pues no está llegando para más. Yo les decía, pues hay cuentas de 200 pesos y la máxima que podamos tener de 600 pesos. Entonces, pues ya no tenemos esos usuarios, no nos preocupamos en ese sentido de que vamos a ir con los carros muy llenos. Y por cuestión de las medidas, pues efectivamente todos hemos hecho nuestros esfuerzos, hicimos equipo ahí con el área del gobierno del estado, con la Secretaría de Movilidad, pues de que efectivamente nosotros teníamos que cumplir, a los operadores no los dejamos trabajar sin cubrebocas, pero a la vez, pues a los usuarios no les puedes negar el servicio, porque inmediatamente los usuarios pues se defienden entre ellos. Entonces decíamos, es una parte de la responsabilidad que le toca al gobierno, pues concientizar a los usuarios de que para abordar las unidades del servicio público tienen que subirse con su cubrebocas. Y tuvimos por ahí una reunión con una diputada que es de la Comisión de Transportes y ella decía y reclamaba de que las unidades estaban bien llenas. Le dijimos, te invitamos a que salgas a las calles y tú veas, porque luego dicen, en redes subieron que un operador no llevaba cubrebocas. Le digo, podrá haber uno, pero todos lo estamos haciendo, les dije, porque nadie nos puede señalar que nos digan, saben que en el transporte se han contagiado tantos usuarios. Operadores no hemos tenido contagiados, no hemos tenido operadores que hayan perdido la vida por andar trabajando y se hayan contagiado. No tenemos funcionarios de los que trabajan que hayan perdido la vida por no portar las medidas de seguridad. Afortunadamente, en ese sentido, el transporte ha pasado con bandera blanca. Pues yo creo que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, hemos tomado con mucha seriedad, porque además a todos nos conviene que esto ya pase, y como nos han traído de que ahora sí la curva se va a aplanar y que la curva se va a aplanar y que para el otro mes y el otro mes, bueno, ya vamos a llegar casi a fin de año y la curva no sabemos si se aplana o no se aplana. A veces ya no sabemos ni qué pensar, pero bueno, siempre el buen deseo es de que ojalá y sea nada más este año, porque si no el otro, pues sí tendríamos que replantear pues, las condiciones de cómo estamos trabajando. No se va a poder aguantar más y te digo, no tenemos restricciones en ese sentido. Perfecto. Gracias. Señor Aurelio Carmona, ya el tiempo se nos está terminando, pero antes de terminar el programa me gustaría escuchar sus comentarios finales y cuál es su perspectiva de futuro en el corto y mediano plazo sobre el transporte en Cuernavaca. Sí, Fred, gracias. Mira, yo creo que es una situación muy difícil, y digo difícil para todos, no nada más para el transporte. Nosotros lo que estamos buscando es lo que más nos pega en los camiones Mercedes es el combustible. Si te das cuenta, el combustible es el que más nos está acabando. Yo creo que el combustible se lleva un promedio del 50% de lo que ahorita hacemos, y el otro 50% pues es el operador y lo que queda para el permisionario. Quiero comentarles también, y lo digo ahora sí que, bueno, no, porque la organización también ha buscado la manera de entrar a un
un proyecto que se llama Gas Natural, que precisamente no pudo aterrizarse, sino era con la comisión también del gobierno del estado, una empresa que se llama TEM, Transportes Ecológicos Morelos, que es la que está respaldando, son créditos de unidades a gas natural, y ahorita, pues ahora sí que los más beneficiados, o los primeros beneficiados son los compañeros taxistas aquí en Morelos. Está también Nacional Financiera y la Secretaría de Movilidad y Transportes. Lógico, pasa por sus protocolos para que entreguen ese tipo de unidades al permisionario. Pero yo creo que me comentas a corto plazo o a largo plazo. Nosotros llevamos como organización más de 3 años y medio trabajando este proyecto, y si también se ha atrasado es por la cuestión de la pandemia. Tanto Nacional Financiera también cerró por ahí los recursos, y pues tocamos puertas al Ejecutivo para que pudiera allá aterrizarse ese proyecto, en el cual hoy en día están saliendo esas unidades a gas natural. Se supone que el combustible a gas natural te rinde un promedio del 60%, un ahorro, perdón, de combustible del 40-45% en las unidades. Ese ahorro, pues lógico, ¿qué más quisiéramos que lo obtuviera el concesionario? Pero si son unidades, hay que ponernos a pensar también, son unidades nuevas que las vamos a sacar a crédito y también tenemos que pagar. Por eso te digo, estamos buscando de todas maneras, de todos lugares, tocando puertas a gobierno del estado, también a lo federal, pues precisamente para que haya apoyos al transporte. Pero ese proyecto ya está aterrizado. Yo creo que en próximas fechas estaremos buscando una unidad que nos reditúe, pero si también con este 50 o 60% que tenemos de ingreso, pues es lo que no nos da para poder también renovar a lo mejor unidades grandes. Yo no digo que las unidades chicas como es el taxi y los coches, pues sí pueden buscar la manera de apoyarse. Pero ya hablando de camiones, y Mario bien lo sabe, que una unidad Mercedes nos vale más de 1,5 millones, y para poder pagar esa cantidad está muy complicado. Muchas gracias a Aurelio, apreciamos mucho tus comentarios. Dagoberto, sus comentarios finales. Nada, y qué bueno que finalmente estamos compartiendo puntos de vista de lo que sucede en cada uno de los estados, y bueno, pues ver qué es lo que está haciendo cada quien y cómo le están haciendo otros transportistas de otros estados, pues para ver si ellos tienen un mejor modelo, o si a ellos les está yendo mejor, si hay estados donde los gobiernos les están dando algún subsidio, algún apoyo. Pues dicen que lo bueno hay que copiarlo, ¿no? Pero pues en el estado de Morelos estamos haciendo lo posible por subsistir, y que nosotros le apostamos que sea pues lo que es nada más este año, y que para el otro sí las condiciones tienen que ser de manera diferente. Y ahí hay que apostarle pues a que se logre pues la restricción de la pandemia, que llegue esa famosa vacuna para que pudiéramos restablecer la seguridad de la movilidad de todos. Muchas gracias, Dagoberto. Don Mario Hernández, sus comentarios sobre esta mesa, ¿con qué nos quedamos y qué podemos encontrar de similitud con otros estados que nos han acompañado en diálogos de movilidad? Sí, desafortunadamente la situación la vemos un poquito difícil, ¿verdad? Ya lo hemos estado hablando, pero yo creo que el gremio, el transporte ha sobrevivido a muchas cosas. Obviamente esta experiencia nunca se había tenido, pero me voy con el comentario de Dagoberto también y el de Aurelio esta tarde, pensando en que realmente la unidad de los compañeros, buscar alternativas, seguir escarbándole en las cuestiones que tengan que ver con la relación de las autoridades. Siempre hemos buscado el diálogo. El transportista no está cerrado, a pesar de que a veces se habla mal de que el transportista es problemático. Yo creo que a nivel nacional los compañeros han demostrado una actitud muy positiva. Estamos con la gente. El problema de movilidad a nivel nacional a veces
aplaude mucho los grandes proyectos de las ciudades como Guadalajara, la Ciudad de México, Monterrey, etcétera. Y en el caso de León, Guanajuato, que también es un caso de éxito. Pero volteando a las ciudades medias como Cuernavaca y otras ciudades, yo creo que los compañeros están haciendo su trabajo, están poniendo su granito de arena, vamos a llamarla así, para que la actividad del transporte siga adelante. Es cierto que las condiciones no son muy favorables, se tendrán que buscar la manera de apoyar al transporte, tanto local como estatal. Estoy hablando en donde los municipios aportan mucho, pero yo creo que aquí también la parte del gobierno federal tiene que ver, voltear los ojos al transporte, porque ya se han dado cuenta ahora, y me da gusto decirlo, en los últimos años, el transporte ha mejorado prácticamente a nivel nacional. Esto vino a frenar el cambio de unidades, es cierto, pero los compañeros siguen manteniendo sus unidades lo más posible funcionando, porque es parte de la actividad que se viene haciendo. Estamos con la autoridad, es cierto, queremos que la autoridad también nos entienda, y la parte de las tarifas y todo lo demás, yo creo que es un tema que yo siempre he dicho que es un poquito volátil, pero que es importante que la autoridad piense que si no apoyan también a la parte productiva de este país, como es el obrero, como es el caso de las pequeñas empresas, pues va a ser muy complicado. El transporte es una empresa muy importante, la movilidad es muy importante, el gremio del transporte a través de la historia ha resultado ser muy importante, y yo creo que ahora la importancia es mucho mayor porque la movilidad tiene que seguir. Entonces, el buscar alternativas es estamos conscientes de ellos, pero también tanto autoridades como proveedores, como el mismo usuario, debe de pensar que el transporte para el gremio, para el transportista, es un negocio también, es la parte primordial por la cual se ha trabajado durante muchos años. El ejemplo de Aurelio, el ejemplo de Dagoberto, pues son casos específicos en el estado de Morelos, que siempre han estado a la vanguardia y han buscado de alguna manera mejorar. Por eso nosotros como Conturmex, pues lo único que estamos haciendo a través de estos diálogos es invitar a los compañeros a abrir el panorama, exponer sus asuntos y tener una memoria de que las cosas tienen que lograrse solamente a través de la unidad. A través de la unidad es muy importante que se mantenga el contacto, y Conturmex está a sus órdenes. Esperamos seguir contando con su apoyo y siempre hemos abierto puertas, no las hemos cerrado nunca. Así es que los proveedores como autoridades, si quieren tener pues un panorama diferente y tener pláticas directas con los interesados, como es el caso de los transportistas, los agremiados y también en este caso los líderes del transporte, pues con mucho gusto Conturmex hemos logrado a través de los años, de más de 30 años, hemos logrado tener buenos amigos y buenos contactos, y el ejemplo aquí lo tenemos con Aurelio y Dagoberto. Gracias, Dagoberto, gracias, Aurelio, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a Pasajero 7, gracias a los que se conectaron, y un placer estar con ustedes nuevamente. Seguiremos en contacto. Muy buenas noches. Buenas noches, don Mario, este es su espacio, lo sabe. Quiero agradecer a los invitados que nos acompañaron. Mire, seguimos recorriendo los estados y conociendo la situación de cada uno de ellos. A Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación del Transporte de Morelos, y a Aurelio Carmona Sandoval, presidente de la organización Rutas Unidas de Cuernavaca. Agradezco, como siempre, a nuestro amigo Mario Hernández, coordinador general de Conturmex, a mi compañera Cristela Gutiérrez y nuestro productor Iván Sepúlveda. También un reconocimiento especial a nuestros patrocinadores que hacen posible este programa. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, porque aún hay muchos diálogos de movilidad. Diálogos de Movilidad es llevado a ti por Volkswagen Camiones y Autobuses. Volkswagen y TIP se preocupan por cuidar tu bolsillo
y te ofrecen una opción de rentas mensuales.